24 AM. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la revisión de las noticias. Viernes por fin, así que estamos con mucho ánimo. Se nos va la primera semana hábil de marzo. Qué rápido pasa todo. Así de rápido, con mucho calor. Anoche se pasó. Sí, mucho calor. Ya, pero hoy día debería bajar un poco. Por lo menos la ola de calor terminaron. Ojalá te escuche. Ya vamos a estar en un ratito más con suficiente ya. Bueno, vamos revisando los principales temas de esta jornada. A partir de este mes de marzo comienza a regir el decreto del Ministerio de Educación que pone fin a la repitencia automática en los colegios. Un tema súper tradicional. Sí, pues, se acaba. Sí, dentro de las medidas también se establece que las calificaciones van a tener distinta ponderación y que se van a eliminar la exhibición de asignaturas. Ya les vamos a estar contando de esto. Tenemos una entrevista preparada también para profundizar aquí en 24. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Qué mejora con esto? ¿Qué se busca con la eliminación de la repitencia automática? Ya lo conversaremos. También les vamos a contar que el Consejo de Defensa del Estado se creyó contra 15 personas, entre ellas la exministra Javiera Blanco, en el marco de la investigación del fraude de Carabineros de más de 28.000 millones de pesos. Sí, de acuerdo con el escrito, Javiera Blanco, quien fue subsecretaria de Carabineros durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, aparece, según el CDE, entre los supuestos beneficiarios y receptores de la distribución ilícita de gastos reservados entre el 2006 y el 2010. Blanco aseguró en un comunicado que nunca ha recibido gastos reservados y que seguirá colaborando con la investigación para llegar a la verdad. Bien, y esto también lo hablábamos el día de ayer. Metro de Santiago va a implementar un plan de sanitización en sus trenes con la finalidad de reducir los riesgos de contagio del coronavirus en zonas de aglomeración, como lo es el transporte público. Ayer preguntábamos si se iban a tomar medidas. Bueno, aquí comienzan ya medidas concretas en el transporte metropolitano. Además, los buses interurbanos comenzarán a registrar a sus pasajeros con la finalidad de contactar rápidamente a quienes viajaron con el infectado. Protocolos que se van poniendo a tono sobre la marcha. Varios temas que estaban dando vuelta y que no se estaban materializando y que ya en este caso se anuncian. También el tema de las mascarillas. ¿Te acuerdas que hace más de un mes ya se hablaba del tema que se estaban acabando, sí, que en fin, y que a lo mejor debería haber un mayor control para que no subieran de precio? Bueno, ahora ya tuvieron que ponerle freno porque estaban hasta 70.000 pesos cada mascarilla. No, una cosa absolutamente una frescura absoluta. Y claro, una frescura. Hay mascarillas que la venden la unidad en 5.000 pesos cuando tú puedes comprar una caja de mascarillas. Si es que encuentres. Si es que encuentras, tal cual. Bueno, hablemos del coronavirus también en materia internacional, porque esto no solo está preocupando aquí en nuestro país. Argentina informó de su segundo caso ya de coronavirus. Sí, en América Latina ya son casi 30 los casos de contagio. Se trata esta vez de un hombre de 23 años que llegó a Buenos Aires el 1 de marzo proveniente de Italia. Sí, ya hay varios casos que provienen justamente de ese país de Europa. El Ministerio de Salud aseguró que se encuentra estable y que está en aislamiento en un sanatorio de la capital. Así, Argentina registra su segundo caso del COVID-19. En tanto, en Brasil se confirmó el caso de una menor de 13 años que no presentaba síntomas como los típicos, fiebre, tos o dificultades respiratorias, pero el resultado de su análisis dio positivo. Las autoridades brasileñas están investigando esta situación luego que la joven llegara al país, también proveniente de Italia. Bueno, y acá en el país tenemos el cuarto ya confirmado. El cuarto confirmado, sí, una mujer aquí en la región metropolitana de 40 años que habría estado en contacto con las dos personas que se confirmaron al principio con el coronavirus aquí en Chile. Vamos a estar pendientes del desarrollo de esa noticia. Se han entregado detalles, pero no todos todavía, para poder saber cómo sigue evolucionando el coronavirus en Chile. 6:34 minutos. Vamos rápidamente a saludar a Rodrigo Pérez porque tiene novedades de las últimas horas. Adelante, Rodrigo. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, vamos a revisar una de las noticias que marcó esta noche, que se trató de un accidente de tránsito donde murió un joven de 20 años, pero que fue protagonizado por una patrulla policial de Carabineros en la comuna de Lo Prado. Y todo ocurrió en la intersección de San Pablo con Las Torres, cuando los funcionarios policiales se dirigían a un punto de la comuna para atender un procedimiento policial relacionado con un robo de un domicilio. Carabineros tuvo la alerta de este llamado policial, se dirigían hacia ese lugar los carabineros de la 44ª comisaría de Lo Prado, pero en el camino iban a alta velocidad y atropellaron a un joven de 20 años. La gravedad de las heridas fue tal que le causó la muerte en el lugar. Funcionarios policiales llamaron a bomberos para atender esta emergencia. Incluso los voluntarios estuvieron presentes en ese lugar para así prestarle toda la atención médica, pero por la gravedad de las lesiones, este joven
perdió la vida en ese lugar. Una situación que está siendo investigada. De hecho, la sección de investigación en accidentes en el tránsito de Carabineros ha estado realizando todas las diligencias y se está viendo las responsabilidades. Fiscalía aseguraba que en un comienzo no habría responsabilidad por parte de los funcionarios policiales porque iban a atender este procedimiento. Sin embargo, todo eso tendrá que ser ya parte de una investigación interna para indagar exactamente cómo ocurrieron los hechos y después los minutos posteriores en torno a esta lamentable situación, y que era todo mientras los funcionarios policiales iban a atender este procedimiento policial en la comuna de Lo Prado. Una situación que ocurrió cerca de las 2:30 de esta madrugada aproximadamente, y que una vez que ocurrió todo esto, obviamente el tránsito también fue cortado en ese lugar y que movilizó entonces a Carabineros para atender las circunstancias exactas en que ocurrió este accidente de tránsito. Y será muy importante la revisión de cámaras de seguridad que hayan captado los instantes en que ocurrió esta situación, también la declaración de algunos testigos que hayan presenciado cómo ocurrieron estos hechos, pero lo más lamentable de todo esto es este joven de 20 años que estaba entonces transitando por ese lugar, ese otro punto también que deberá ser investigado. La información preliminar indica que este joven estaba realizando el cruce por la calle en un sector no habilitado, y es por eso que Carabineros, al ir a atender este procedimiento policial, atropelló a este joven de 20 años en las intersecciones de las avenidas San Pablo con Las Torres, en este punto de la comuna de Lo Prado. La Fiscalía Centro Norte también estuvo realizando algunas diligencias, Carabineros también estuvo realizando parte del procedimiento con el fin de esclarecer cómo ocurrió este accidente de tránsito con resultado de muerte en la comuna de Lo Prado. Muy bien, Rodrigo, gracias por la información. Seguimos en contacto más adelante con más detalles de noticias de las últimas horas. Gracias, Rodrigo. Buen día. Bien, 6 de la mañana con 37 minutos, así están las calles a esta hora. Nos vamos a ir a una pausa cuando tenemos 15 grados. 16. 16. Uy, que estoy piti. 16 grados y vamos a llegar a una máxima de 30. Ya les vamos a estar contando el informe del tiempo. Seguimos de inmediato. 6 de la mañana con 42 minutos. En prisión preventiva quedó un carabinero de fuerzas especiales que disparó una bomba lacrimógena por la espalda a un joven en el marco de las manifestaciones ocurridas en Rancagua en diciembre pasado. El afectado resultó con fractura de cráneo y un derrame cerebral. Es el momento exacto en que Esteban Carter es impactado por un proyectil lacrimógeno en su cabeza, disparado a corta distancia por un funcionario de las Fuerzas Especiales de Carabineros de Rancagua. Este procede a apuntar y disparar directamente a la cabeza de la víctima, que simplemente estaba parada en el lugar de espalda y con sus manos cruzadas, es decir, no estaba realizando ninguna acción que permitiera, de acuerdo al protocolo de Carabineros, el hacer uso de la fuerza. Si nosotros disparamos un arma de fuego a 8 metros de distancia a la cabeza, es factible el poder quitarle la vida, concretamente matarla. 22 horas 52 minutos del 13 de diciembre pasado, hora del ataque. La víctima de 32 años asegura que previamente bebió unas cervezas en un bar. Se encontró con manifestantes que se enfrentaban con Carabineros, aunque no habría participado de los disturbios. Así al menos se advierten estas imágenes. El joven caminaba sobre la vereda cuando recibió el impacto del proyectil, que lo dejó con una fractura de cráneo y derrame cerebral. Di como un par de pasos desde la esquina caminando hacia arriba y llegó y me disparó directamente en la cabeza. Mi memoria está pésima. Tengo una parte del cerebro muerta. Esa no va a renacer nunca más. Me dijeron que el resto de mi cerebro va a aprender a hacer lo que hacía eso. Hasta el momento los antecedentes que teníamos nosotros no se encontraban todavía responsabilidades administrativas. Pero con estos nuevos antecedentes que seguramente vamos a tratar de acceder lo más rápido posible, seguramente vamos a tener que adoptar otro tipo de decisiones. El tribunal consideró que el sargento primero imputado como autor de homicidio frustrado, a quien se le prohibió mostrar el rostro y entregar su identidad, es un peligro para la seguridad de la sociedad y decretó la prisión preventiva a petición de la Fiscalía. La defensa, que no comparte los argumentos del Ministerio Público, se opuso sin éxito. La víctima se encontraba en el lugar de las manifestaciones y la única acción que realizó, como todos pudimos ver el día de hoy, fue en un momento aplaudir. Pero en el momento exacto de la acción desplegada por el imputado, es decir, por el sargento investigado en esta causa,
la víctima estaba de espalda, caminando y con sus brazos cruzados. Desde un comienzo estaba dentro de la turba que agredió Carabineros y evidentemente Carabineros al momento de repeler o tratar de disuadir el accionar de estas personas no puede discernir en un instante o en una fracción de segundos a qué persona atacar específicamente y a qué otra persona no. Para nosotros existiría una situación de culpabilidad, una situación de negligencia y bajo ningún punto de vista nosotros estimamos que concurren los presupuestos de la existencia del dolo en este caso. La defensa del imputado, quien arriesga entre 5 y 10 años de presidio, estudiará apelar la resolución, mientras el sargento primero cumplirá la prisión preventiva no en la cárcel, sino que en la tercera comisaría de Rancagua, por los 90 días que se decretaron para el cierre de la investigación. Luego de 2 postergaciones y a más de un año de su fallecimiento, comenzó el juicio por la muerte de Camilo Catrillanca. 7 ex carabineros, un abogado, están acusados del homicidio del joven comunero. ¿Ustedes recibieron algún disparo? No. ¿Ustedes disparan primero? Sí. ¿Cuántos disparos hizo usted? Yo realicé el primer disparo. Cuando lo vi sentado, inclinado hacia la derecha, mi mundo se me derrumbó. ¿Por qué? ¿Por qué usted? Porque no era el objeto, porque fui parte de los que disparé. Es parte del testimonio de quien hoy es indicado como el presunto responsable. En imágenes, la entrevista realizada por TVN a Carlos Alarcón Molina, ex sargento acusado de ser el autor del disparo que terminó con la vida de Camilo Catrillanca. Operativo que sembró un manto de dudas luego de que los propios involucrados confirmaran que mintieron. Yo le decía, yo estoy asumiendo mi responsabilidad de haber disparado en dirección al tractor. Ahí entró mi jefe directo, mi mayor Valdivieso, el cual me dice, oye, weón, digan lo que se le está manifestando que diga. Declaración que marcó el inicio del juicio oral en contra de 7 ex carabineros y un abogado, y es que sus dichos por resolución del tribunal servirán pronto como medio de prueba. La importancia que quiere darle el Ministerio Público es básicamente asimilarla a una especie de declaración. No se puede asimilar una entrevista en ningún caso a una renuncia al derecho a guardar silencio. Homicidio consumado, homicidio frustrado, apremios ilegítimos hacia el menor que acompañaba a Camilo, obstrucción a la investigación y prevaricación son algunos de los delitos que se les imputan. Nosotros estamos diciendo que son los 4 responsables porque ellos actuaron juntos, por lo tanto tienen la misma responsabilidad, que también para ellos sea una condena ejemplar, porque creemos que con la muerte de Camilo nosotros ni por más justicia que haya no lo vamos a recuperar. Se afectó irremediablemente la vida de una persona, don Camilo Catrillanca, terminando esta con su muerte a consecuencia de la acción homicida de quien era a esa época un carabinero. Y en segundo lugar, es una causa que deja en evidencia una serie de maniobras desarrolladas por un conjunto de ex policías destinadas a entorpecer la investigación, tergiversar la verdad. Antecedentes que serán expuestos y con los que buscan aclarar qué pasó aquel 14 de noviembre del 2018 y donde los intervinientes difieren en la calificación de los delitos, así también en las penas. Lo que califica el Ministerio Público de lesiones graves nosotros lo llamamos tortura. Ahora, efectivamente hay diferencias de calificación jurídica que tienen consecuencias penales, pero lo esencial es que estamos frente acá a un asesinato de Camilo Catrillanca y a gravísimas torturas en contra de un joven adolescente. De 300 días a 15 años de presidio, eso arriesgan los acusados, quienes fueron también parte a casi 1 año y 4 meses de la muerte de Camilo, del comienzo del juicio que busca llegar a la verdad. 6 de la mañana con 48 minutos. Vamos a ir a una breve pausa. Al regreso vamos a estar con más noticias, con el deporte, también con el informe del tiempo. 16 grados todavía a esta hora. Alta temperatura esta mañana en la capital, reflejo de lo que fue una noche bastante calurosa. Ayer una jornada con más de... Hoy, el sector norte, yo vivo en el sector norte de Santiago. 37 grados. No, sí, increíble. 37 grados, realmente... Alguien me dijo, ayer el sol mordía. Le Buena encontré toda la razón. Bueno, mascados, nos vamos a la pausa.
Deportes. 6:53, vamos al deporte. Tras sufrir una dolorosa derrota en su debut en la Libertadores, se hizo más urgente que nunca contratar un nuevo técnico para Colo-Colo. Sí, dirigentes de blanco y negro están en Brasil justamente negociando con Luis Felipe Scolari. ¿Llegará Felipao? Vamos a ver. Va, bloquean el remate, fue Fuentes, cabezazo, ¡gol! Pedriel. 57 minutos le duró el empate a Colo-Colo en su debut en Copa Libertadores. Después de la mala salida de Cortés, ya nada fue igual. Chávez la pinchó para Boliviano. Dos estocadas claves en Cochabamba que dejaron al Cacique último en su grupo. Pero bueno, lastimosamente no se dio. Y lamentablemente se nos hizo cuesta abajo. La caída ante Wilstermann en el debut copero dolió, pero aún más en la dirigencia. La derrota caló hondo en Aníbal Mosa, que ve cómo el equipo se hunde en una crisis deportiva. Pero nada, ahora hay que levantar cabeza, hay que descansar, pensar en el fin de semana. Pero blanco y negro va más allá. Su mente está puesta en Paranaense y Peñarol, dos partidos claves de locales Libertadores. Por ello es que esta mañana partieron rumbo a Sao Paulo para abrochar a su gran deseo. El puertomontino junto a Espina y Mike Nichols ya están en Sao Paulo. A esta hora se encuentran reunidos y ultimando detalles con Luis Felipe Scolari. En él están puestas las fichas salvas para salir del mal momento. E vamos estar juntos sempre, nos bons momentos, nos momentos que nós não estivermos bem. Y justamente hay un exsalvo que no le da buenos momentos al Cacique. Es que desde México, Jorge Valdivia demandó a la concesionaria del Cacique por la suma de 356 millones de pesos por deudas e incumplimientos de compromisos. Otra mala noticia para Colo-Colo, que lo pasa mal en lo deportivo y ahora en lo económico. Nosotros sabíamos que iba a ser así, que iba a ser un partido incómodo para nosotros. La caída en el debut copero ya es pasado. Scolari a detalles de la firma, el mago que reclama dineros, mientras en el horizonte el granate del Pajarito Valdés buscará aumentar este fin de semana la crisis en el Monumental. Ronaldinho fue detenido junto a su hermano Roberto por la policía paraguaya por andar en Asunción con pasaporte y cédula falsa. Sí, ayer se lo anticipábamos. Bueno, tuvo que ir a declarar, fue y salió de la Fiscalía guaraní sin cargos. ¿Qué puede decir Ronaldinho? Ronaldinho junto con su hermano ingresaron allá a la República del Paraguay. ¿Qué puede decir? Han utilizado un pasaporte paraguayo auténtico pero con contenido falso. Un pasaporte que le trajo problemas a Ronaldinho. ¿Cuándo recibiste tu documento? Ronaldinho detenido en Paraguay. Ronaldinho Gaúcho detenido. En Paraguay, el astro brasileño fue detenido por portar un pasaporte falso. No solo él, sino que también su hermano Roberto. Salieron con su documentación brasileña, pero al ingresar al Paraguay la realizaron con este pasaporte paraguayo que le fue entregado, ni bien bajaron del avión. Ronaldinho alcanzó a llegar a su hotel. Llevaba un par de horas ahí hasta que llegó la Policía Nacional de Paraguay y agentes fiscales. Por la mañana tuvo que ir a declarar hasta la fiscalía. A la salida fue abordado. Bueno, están saliendo de la fiscalía en este momento tanto Roberto como Ronaldinho. Trató la fiscalía. El pasaporte falsificado de Ronaldinho le trajo un gran problema a dos mujeres cuyos pasaportes coincidían con los del exfutbolista y su hermano. Le dicen que su pasaporte coincide con los números de Ronaldinho. Así me dicen, pero no tenía idea de eso. Este escándalo trajo secuelas. Presentó su renuncia al director general de Migraciones de Paraguay, Alexis Penayo. Acá hay un responsable y yo le puedo asegurar que no soy yo. Ronaldinho, uno de los últimos magos de la historia del fútbol, por eso la misma policía de Paraguay de manera insólita se sacó una fotografía con Diño. Funcionarios de la Fiscalía de Asunción también. Simplemente Ronaldinho y una nueva polémica en su vida. Y Eric Dier tuvo su día de furia. El jugador del Tottenham subió a las graderías para encarar a un hincha de su equipo que había insultado a su hermano menor. Descontrol que fue defendido por José Mourinho y que recuerda otros episodios de este tipo. Noche para el olvido del Tottenham, derrota, eliminación y bochorno en las gradas.
Y es que terminado el partido, Eric Dyer subió asiento por asiento a la tribuna para encarar a un fanático. El hincha se da cuenta, le pide disculpas y luego arranca. Hay asombro en el público. El enojado futbolista avanza por las gradas sin detenerse hasta llegar a su objetivo. What the fuck do you mean? Dyer! Oh my God, what are you doing, Dyer? Jesus Christ. Un episodio violento donde el jugador debió ser detenido por 7 personas para evitar algo mayor. Creo que Eric Dyer hizo algo que los profesionales no podemos hacer, pero que en estas circunstancias cualquiera haría. Un descontrol generado según la prensa británica porque el hermano menor de Dyer habría recibido insultos por parte de algunos hinchas. El jugador, que terminó detenido por guardias de seguridad, arriesga duras sanciones. Si el club tomará medidas contra Eric, si hace eso, yo no estaría de acuerdo. Una imagen que recuerda a otros capítulos donde deportistas agreden a hinchas en las gradas. Neymar no aguantó que un fanático lo ofendiera y lo golpeó en plena cara tras perder la final de Copa. Patrice Evra fue despedido del Olympique de Marsella tras estas patadas a un fanático que lo insultó tras ser expulsado. Y esta icónica agresión de Eric Cantona, que en 1995 le costó 9 meses de suspensión. Dicen que esta pelea cambió la historia de la NBA. Ron Artes y Ben Wallace en 2004 tuvieron una trifulca en la cancha que terminó las graderías. Esto luego de que un hincha lanzara un vaso de agua a Artes, quien lo golpeó duramente. El basquetbolista recibió 86 partidos de castigo y los fanáticos involucrados nunca más pudieron ingresar a un estadio. Desde esa vez las medidas de seguridad cambiaron para siempre en el básquet estadounidense. Parte de las historias de agresiones de deportistas a fanáticos que suman con Eric Dyer y su furia un nuevo capítulo. Falta control de impulso ahí. ¿Ah? Y algo más, y algo más. Situaciones. Hoy son las 7. 7 en punto. Nos vamos a ir a una pausa bien cortita. Nos queda mucho para revisar junto a ustedes al regreso. Evasiones masivas, algunos incidentes aislados en las estaciones son parte del balance que está realizando Metro en estos primeros días de marzo. Sí, pues vamos con Dani Linares, que nos va a contar más detalles, que vuelve además. ¿Cómo estás, Dani? Buen día. Así es, ¿cómo están? Muy buenos días, retornando aquí a las labores, acompañándolos con un mes de marzo complejo por la reactivación de la ciudad para también el Metro de Santiago. Vamos a conversar de aquello junto al gerente general de la compañía, Rubén Alvarado, que tiene un desafío importante, una empresa que transporta 3 millones de pasajeros al año, pero además en un contexto distinto. Vamos a hablar de lo que ha significado las interrupciones de servicio, de lo que ha significado también las nuevas medidas de seguridad que se han puesto en las estaciones, pero quisiera partir, Rubén, por lo que se está aplicando en materia de contingencia. Se ha anunciado también medidas por coronavirus dentro del tren subterráneo, donde se van a sanitizar los trenes. Cuéntanos un poquito más de qué se trata aquello y cuáles son otras medidas que se pueden tomar para el transporte de pasajeros. Muy buenos días. Efectivamente, hemos estado partiendo ya el mes de marzo con una operación que claramente es más demandante de lo que traíamos en febrero. Nosotros ya estamos en los primeros días laborales de marzo, estamos transportando cerca de 1.950.000 personas. Eso, en términos comparativos, es cerca de un 15% más de lo que es febrero. Si bien es cierto que contra marzo del año pasado estamos transportando cerca de un 20% menos de pasajeros, toda vez que tenemos todavía varias estaciones. Hoy día estamos operando con 113 estaciones de las 136. Entonces, efectivamente hemos hecho un trabajo muy detallado para poder hacer esto de manera segura. Eso es bien relevante. Nosotros también estamos trabajando de manera preventiva la seguridad, porque nuestro valor fundamental es poder ofrecer un viaje y una experiencia segura a nuestros pasajeros y también, por cierto, a nuestros trabajadores. Entonces, son materias que han sido fundamentales en el plan que estamos aplicando en marzo. Rubén, hablaba respecto a esta sanitación que se anunció por parte del Ministerio de Transporte, donde Metro va a tener un rol importante para evitar contagios de un brote que ya al menos está en el país con 4 casos, pero que podría generar también mayores contagios, sobre todo en las aglomeraciones, que es lo que más se recomienda para prevenir en el caso de las autoridades sanitarias. ¿Qué medidas son en concreto las que se están tomando dentro de la red? Bueno, nosotros tenemos protocolos de limpieza de nuestros trenes que estamos
observando con mucho celo por estos días por razones naturales. O sea, nosotros cuando nos transportamos 2 millones de personas todos los días o más, claramente somos un punto importante en esa materia. Y en eso estamos en coordinación con el Ministerio de Salud, aplicando las medidas que correspondan de acuerdo a los niveles de alerta que vamos entendiendo en esa materia. Así que, de nuevo, acá lo importante es también proteger de manera muy prioritaria también a todos nuestros trabajadores que están en contacto que atienden, que están en contacto con las personas, con la gente, y también seguir las recomendaciones que nos emanan de la autoridad sanitaria. ¿Con qué frecuencia se realizan esas limpiezas, Rubén? ¿Son las mismas que se hacen de mantención preventiva normal a los trenes o es un trabajo adicional? No, es un trabajo que se hace diariamente, en todo momento se están limpiando no solamente los trenes, también hacemos una limpieza de las superficies de contacto, por ejemplo, de los validadores, de los teclados, en fin, recordemos que lo que ha dicho más la autoridad sanitaria es que nosotros tenemos que intensificar el lavado de manos, todo eso, que ahí es el punto donde tenemos que poner el foco. Volvamos al funcionamiento de Metro, Rubén. Hablabas de la cantidad de estaciones ya disponibles, de la frecuencia que poco a poco se ha ido normalizando, menos cantidad de pasajeros que un marzo normal, pero que significa también algo bastante desafiante para la empresa, considerando que hay manifestaciones que surgen de forma espontánea, que interrumpen el servicio y también la frecuencia de los trenes. ¿Cómo se está compatibilizando que ha ido poder entregar el servicio, pero también resguardarse de algún grado de seguridad? Bueno, eso es algo que tenemos que balancear de manera preventiva. Nosotros insistimos que lo más importante acá es tener un viaje seguro, tanto para los pasajeros como para nuestros trabajadores. Y en esa materia nosotros entendemos que muchas veces se generan acciones que son como cierres de estaciones o accesos controlados que puedan causar cierta molestia, pero les pedimos a nuestros pasajeros que nos comprendan, porque lo que buscamos siempre es garantizar esa seguridad y también hacer un llamado al cuidado, al autocuidado. Es bien importante que tengamos, que cuando generamos acciones como temerarias, como por ejemplo colgarse o sentarse en los andenes con los pies hacia el andén, o incluso llegar a cruzar la línea que está energizada, es una acción extremadamente peligrosa para la persona que la ejecuta, como también para todo el resto, porque son vías que están energizadas y que eventualmente pueden traducirse en un accidente. Entonces buscamos que eso no ocurra. Rubén, ¿qué ha aprendido Metro de este proceso que ha sido bastante extenso, donde se ha fijado quizás el punto de interés de manifestación en el tren subterráneo, donde se han mejorado los accesos, se ha reforzado incluso los cercos perimetrales de las estaciones para evitar que sean vandalizadas y, en fin, otros cambios que ha tenido el funcionamiento del tren subterráneo a cómo estaba planificado anteriormente? Bueno, sin duda que lo que se ha vivido a partir de octubre del año pasado es una situación nueva, distinta, y que nosotros hemos ido incorporando también en nuestros protocolos. Lo que más buscamos, garantizar la seguridad y hacerlo de manera preventiva. Y de esa manera, mientras tengamos la colaboración de nuestros pasajeros en esa materia, va a ser mucho más fluido y vamos a tratar de minimizar las molestias que significan a veces estos cierres temporales. Hasta ahora creemos que lo hemos ido haciendo de manera exitosa, si bien hemos tenido algunos focos, como mencionaba, pero en general creemos que lo que es la cultura o la manera preventiva en seguridad es el foco fundamental en esta materia. ¿Apura esta situación a inversiones por parte de la compañía que se pudieran tomar en líneas, pienso en la línea 1, línea 2, donde no tienen, por ejemplo, estos controles en andén para evitar que las personas caigan a las vías, que es el objetivo, pero en este caso también podría evitar la interrupción de los servicios? Claro, nosotros tenemos de partida un plan de reconstrucción que es muy relevante. Nosotros todo lo que significa el plan de reconstrucción son recursos importantes, son 376 millones de dólares, que son equivalentes a la extensión de una línea. Es así de importante ese proyecto. Entonces nosotros entendemos que dentro de esas prioridades estamos buscando de manera de ir mejorando los estándares cada vez más, y entre ellos está justamente el que tengamos condiciones de seguridad más importantes para relevantes para los pasajeros. Rubén, gracias por compartir estos minutos con nosotros, con la actualidad del tren subterráneo, lo que ha significado la reposición del servicio lentamente, recuperación de estaciones y también la poder compatibilizar, ¿no?, la seguridad de los pasajeros con también la frecuencia de los trenes y el normal desplazamiento de la ciudad durante estos días aquí en la capital. Bien, Dani, muchas gracias por este informe. Nos vemos, buen día. Gracias, Dani. Bien, son las 7:12. Vamos a revisar la información de las calles, del tránsito que está pasando a esta hora. Gonzalo Jiménez, además,
Lo recordaba al entrar al estudio, aprovechar de saludar a Carla Zunino, que está de cumpleaños, así que este informe del tránsito es para ti. Vamos, Muchas gracias. más tacos que nunca, por favor. Gonzalo, Carla, te también te saludo en tu cumpleaños. Te quería dar de regalo calles vacías, expeditas, pero no hay congestión. Y vamos a revisar rápidamente nuestro Waze, donde se da cuenta de esta situación, especialmente en la comuna de Estación Central, específicamente en la avenida Libertador Bernardo Higgins, la Alameda, con la intersección de Avenida Las Rejas Sur, donde a raíz de semáforos que no están funcionando, donde semáforos que han sido destruidos, se está generando mucha congestión en la Alameda hacia el poniente, específicamente hacia también la Avenida Gladys Marín y también hacia la Ruta 68. Vamos a cambiar también rápidamente de avenida, nos vamos a ir al sector de Américo Vespucio, ahí en Peñalolén, donde también se puede apreciar también harto taco a esta hora de la mañana. 30 kilómetros es el tiempo de desplazamiento de los vehículos en esa vía que también está en la zona oriente de la capital, donde a esta hora los vehículos tienen un transitar de 30 kilómetros. No más de eso, producto de esta congestión. Ahí no hay semáforos vandalizados, tampoco hay accidentes de tránsito, solamente alta congestión vehicular en un día viernes donde también sabemos que la gente sale más temprano, sale en vehículo y también se va generando mayor congestión vehicular. Vamos rápidamente al sector de Avenida La Florida, ahí también el tráfico es bastante alto, tiempo de desplazamiento es aún más lento que en sector de Peñalolén. 12 kilómetros también en ese punto, tampoco se reporta ningún tipo de accidente de tránsito, tampoco semáforos que no estén funcionando, solamente mucha gente que está transitando desde el sector sur hacia el sector norte de la capital. Y por último, vamos a ir al sector de Cerrillos, específicamente en Avenida Pedro Aguirre Cerda, donde también el tiempo de desplazamiento es más bajo que en la Florida, es de 8 kilómetros por hora desde el sector también sur hacia el centro de la capital. Ahí la intersección con Avenida Departamental se está generando harto taco a esta hora de la mañana. Carla, Gonzalo, lo decía Carla, no era un buen regalo en materia de tránsito para ti en tu día de cumpleaños, pero también vamos a ver lo que está marcando también ahí el sector de 24horas.cl y tiene relación a los excedentes. Este puede ser un regalo. Este puede ser un regalo para ti también. No sé si es un regalo, porque es algo que corresponde en realidad. Claro, la devolución de excedentes en efectivo, conoce cómo y cuándo tu ISAPRE pagará el dinero. Recordemos que ahí la Superintendencia de Salud está haciendo un llamado a los afiliados para que también actualicen sus datos de su cuenta corriente, también su cuenta bancaria, para que también se vaya depositando esta plata a través de un cheque o vale vista. Hoy día, por ejemplo, la ISAPRE Banmédica, ISAPRE Vida 3, comienza esta devolución de excedentes en efectivo que va a beneficiar a cerca de 1 millón de personas. Ya el 20 de marzo lo hará la ISAPRE Cruz Blanca, el 26 de marzo lo hará la ISAPRE Con Salud y el 31 de este mismo mes lo hará la ISAPRE Nueva Más Vida y la ISAPRE Colmena. O sea que ahí están las fechas también en nuestro sitio 24horas.cl. ¿Te han llegado a ti alguna vez excedentes o no? No, nunca. ¿Nunca? ¿A ti, Carla? No, mujeres, yo creo que a las mujeres prácticamente no les debe llegar excedentes, los precios son pero muy también buenos. unas veces también uno renuncia al excedente, ¿ah? Cuando firma el contrato con la ISAPRE, renuncia para tener mejores prestaciones. Mira. ¿Ah? Bueno, sí. Hay un proyecto para que los excedentes se devuelvan en efectivo, eso debería ya a veces se pueden pasar utilizar pronto. solamente en compras de farmacia. Sí, Esto es en efectivo. relacionadas. Esto es un cheque o va a ser depositado en su cuenta bancaria, así que también hay que actualizar los datos. Es el llamado que hace la Superintendencia de Salud y todo esto está en nuestro sitio 24horas.cl. Y con esto me despido. Ya. También saludamos nuevamente a Carla en su cumpleaños. Gracias, Gonzalo. Los Noticia 20 casi exclusiva para los hombres en una semana importante para las mujeres, una de las brechas y diferencias que todavía subsisten. Gracias. Que esté muy bien. Que Gracias, te vaya Gonzalo. bien. Nos vemos. 7:16 minutos, ya llegó Iván Torres, está aquí para contarnos A qué ver va a si hay pasar. algo de tregua, un A ver si entra alguna vaguada, alguna corriente en chorro, alguna, no sé, mamatus que nos salve, oiga. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Iván. Felicidades, Carlita. Gracias. Fíjate tú que la máxima ayer fue 35 grados a las 4:30 de la tarde. Estuvo intenso, Iván, muy intenso. Muy intenso. Y hoy esperamos que baje por lo menos unos 4 a 5 grados acá en la región metropolitana. Ay, qué alivio. La razón obviamente es el cambio de masa de aire. Hay una masa de aire diferente y además hay un sistema frontal que va a traer precipitaciones desde la región de los ríos hacia el sur. Así que tenemos buenas noticias para este calor que, independiente que a mucha gente le puede gustar, la verdad que no es bueno, sobre todo en época de sequía. Perdón, posibilidad de que ese frente, que esa lluvia, por ejemplo, pudieran llegar al sector de Molina. Oye, hemos dejado de hablar del incendio en Molina, que lleva más de 10.000 hectáreas, es uno de los incendios más grandes de la historia. Y ayer la autoridad reconoció que se va a apagar cuando llueva.
La verdad que por el momento no se ven posibilidades. De hecho, llega esta noche a la región de Los Ríos. Probablemente llega hasta parte de la región del Biobío ya las próximas 24 horas, pero por el momento no se ve, lamentablemente, que pudiese moverse. Ojalá que cambie esto, porque puede cambiar, pero la verdad que las posibilidades son bajas. Yeah. Veamos detalles del pronóstico de inmediato. Las temperaturas máximas hoy día van a estar mucho más bajas. Ya lo comentábamos, esperamos una máxima de 30 grados acá en Santiago con nubes parciales. De repente podría estar un poquito más nuboso, pero en general nubosidad parcial. Detalle del pronóstico de inmediato en la zona norte. Tenemos un poquito más de 15 grados ya hasta ahora en Santiago. Yo creo que la mínima fue de 15.1. En Arica esperamos cielo claro, también Iquique, Antofagasta con 25 grados. Se mantiene muy nubosa La Serena con una máxima de 18. También Valparaíso con abundantes nubes en el borde costero. Va a estar así durante todo el día. Esperamos una máxima en Valparaíso de 18 grados. Rancagua parcial, también Talca con 31 grados. En Chillán esperamos 32 grados. Continúa el calor en esta zona. En Concepción, cielo nublado con 20 grados. La región de la Araucanía, una máxima estimada hoy en 24 grados, nublado. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt se esperan precipitaciones, pero en la tarde a fines del día. En Quellón, ya en horas de la tarde, con una máxima de 16 grados. En la región de Aysén, Coyhaique, con precipitaciones, incluso Chile Chico, máxima de 24. En Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto Williams, también se esperan precipitaciones, máxima entre los 15 y los 18 grados. Veamos detalles del pronóstico para los próximos días. Para mañana, cielo prácticamente despejado. En general va a estar con pocas nubes en las mañanas, pero yo creo que el predominio es de cielo despejado. Las máximas entre los 30 y los 31 grados y las mínimas bajan y se van a situar entre 11 grados sábado y domingo, sube lunes y martes a 13 grados, pero en general el tiempo todavía es estable acá en la capital, soleado, radiación ultravioleta, a pesar de que estamos en marzo, extrema, así que hay que cuidarse. Ya lo sabe, hoy día bajamos, esperamos eso sí, a 30 grados en el centro de Santiago. Bien, pues muchas gracias, Iván. Que te vaya bien. Buen día. Tengas un buen día. Bien, vamos a revisar más noticias de las últimas horas. Un lamentable atropello. También gente que se está tomando literalmente autopistas para hacer carreras clandestinas. Bueno, Rodrigo Pérez con todos los detalles. Adelante, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, vamos a comenzar con este atropello que ocurrió en las últimas horas en la comuna de Loprado y que fue protagonizado por una patrulla de carabineros cuando los funcionarios policiales iban a atender una emergencia policial. Todo esto ocurrió en la intersección de San Pablo cuando los carabineros iban hasta un domicilio para atender un robo que estaba ocurriendo en la comuna de Loprado, cuando al llegar a la intersección de Las Torres atropellaron a un joven de 20 años quien, según la información preliminar, habría cruzado en un sector que no estaba habilitado. Y al recibir el fuerte impacto, este joven perdió la vida prácticamente en el lugar, y hasta ese lugar tuvo que llegar voluntarios de bomberos de Quinta Normal para atender esta emergencia, para así intentar salvarle la vida. Sin embargo, esto fue bastante complejo porque la gravedad de las lesiones le causaron la muerte a este joven de 20 años, quien, según la información de algunos testigos, sería un cuidador de autos, una persona también bastante conocida del sector y quien fue víctima de este atropello en ese punto de la capital. Una situación que tendrá que ser investigada. De hecho, la Fiscalía Centro Norte estuvo trabajando en ese lugar, estuvo también realizando algunas diligencias en compañía de la sección de investigación en accidentes en el tránsito de Carabineros, con el fin de esclarecer cómo ocurrieron todos estos hechos. Y la Fiscalía por el momento indicaba que no habría una responsabilidad de los funcionarios policiales que estaban en ese momento. Primero iban al procedimiento policial y también con el accidente de tránsito, pero todo esto tendrá que ser indagado para así entonces esclarecer las circunstancias exactas en cómo se dio esta lamentable situación. Tránsito que también se vio interrumpido por este accidente de tránsito, por el trabajo que estuvo realizando Carabineros en horas de la madrugada. Ocurrió eso de las 2:30 aproximadamente, y una vez que sucedió toda esta situación, de inmediato también llegaron voluntarios para atender a este joven quien estaba gravemente herido. Y ahora es parte de la investigación ver cómo sucedió todo aquello. Se están también revisando cámaras de seguridad que hayan estado presentes en ese sector y que hayan captado este accidente de tránsito, para así también esclarecer la dinámica de cómo ocurrieron todos estos hechos. También habían personas que estaban a esa hora de la madrugada
vecinos que estaban presenciando esta situación y que también su testimonio va a ser fundamental para aportar en esta investigación que involucra a una patrulla policial de funcionarios de la 44ª comisaría y que iban a atender un procedimiento de un robo que ocurrió en un domicilio en la comuna de Loprado y que en el trayecto por la avenida San Pablo, cuando se dirigían hacia el oriente y al llegar a la intersección de Las Torres, atropellaron a este joven de 20 años. También hay que ver, la información indica que por el momento este joven iba transitando en un lugar no habilitado, que estaba en ese punto y que ante la alta velocidad de la patrulla policial finalmente terminó atropellándolo y causando la muerte de este joven. Pues bien, todo esto también deberá ser investigado y aclarado por la justicia para así entonces esclarecer cómo ocurrió este accidente de tránsito lamentable en la comuna de Loprado. Vamos a revisar algunas declaraciones en torno a este caso. Habló Fiscalía y también habló Carabineros, quienes entregaron más detalles sobre este accidente de tránsito. Existió un llamado de un vecino acá de la comuna de Loprado, dando cuenta de que había una persona al interior del domicilio intentando cometer algún ilícito, razón por la cual los carabineros se trasladaban al lugar y en estas circunstancias se habría producido este accidente. Lo que tenemos por el momento es que, en principio, no tenemos una responsabilidad de los funcionarios policiales que conducían el vehículo, sin perjuicio de lo cual se va a investigar la velocidad a la que conducían para efectos de determinar si existe algún tipo de responsabilidad en el atropello. Y parte de la responsabilidad del atropello es lo que ahora se deberá esclarecer. En un comienzo la Fiscalía indicaba que no habría esta responsabilidad, pero de todas maneras esto tendrá que ser investigado y es por eso que también se está realizando todos los peritajes. Ha estado también trabajando la sección de investigación en accidentes en el tránsito, la CIAT de Carabineros, para indagar este procedimiento policial y que involucra a los funcionarios policiales de la comuna de Loprado y que iban a atender este procedimiento por un robo en un domicilio, pero que en el trayecto, en la intersección de San Pablo con la esquina de Las Torres, atropellaron a este joven de 20 años. Comentaban que era un cuidador y también un cuidador de autos, un trabajador de ese lugar, y quien fue víctima entonces de esta lamentable situación ocurrida en las últimas horas en la comuna de Loprado y que involucra entonces a estos funcionarios policiales. Bien, vamos a seguir revisando más noticias y nos vamos a trasladar ahora hasta la ciudad de Concepción, donde se registraron algunos incidentes en ese punto, en la Plaza Tribunales de Concepción, también algunos incidentes en el sector de Collao de la comuna, pero que estuvieron marcados por dos carabineros quienes resultaron heridos por estos manifestantes y que se dio también en este contexto de algunas protestas. Dos carabineros, una carabinera quien resultó herida por una piedra que recibió y que incluso generó que tuviera que caer al suelo por la gravedad de las lesiones. También un funcionario de Carabineros, un sargento, quien también resultó herido por estos hechos. Una situación que dejó a dos personas detenidas, quienes pasaron a disposición de la justicia por esta situación, y las autoridades de la ciudad también estaban bastante preocupadas por estos hechos de manifestaciones y también de incidentes que provocaron heridas en los funcionarios policiales que estaban prestando servicios de apoyo, varios de ellos de las unidades de control público que estaban apostadas en el sector de la Plaza de Tribunales de Concepción y que en el contexto de estas manifestaciones entonces fueron heridos por estas personas. De hecho, en las imágenes se puede observar cómo estos funcionarios policiales estaban también rodeados por algunos de los manifestantes y comenzaron a ser atacados por distintos elementos contundentes ahí en el centro de Concepción. Revisemos algunas declaraciones en torno a este caso. Y al proceder a la detención de un grupo importante de manifestantes, se produjo una situación en que dos carabineros, una sargento primero y un cabo, fueron encerrados, ¿cierto? Fueron emboscados por un grupo que no era visible en ese momento, y se produjo una agresión por parte de estos con elementos contundentes y físicamente.
Esto significó que en un momento la sargento cayó al suelo y fue protegida, ¿cierto?, en el momento por el lugar, por el cabo que lo acompañaba. Acá se vulnera, se violenta a una funcionaria de Carabineros en el mes de la mujer, lo que evidentemente no se condice en ningún caso con las manifestaciones pacíficas que deben ser llamadas permanentemente por los manifestantes. Manifestaciones bastante complejas entonces que ocurrieron en la ciudad de Concepción, que dejaron a estos 2 carabineros lesionados, varios de ellos por recibir estas piedras por estos manifestantes ahí en el centro de la ciudad. Bien, vamos a seguir revisando más informaciones, vamos a volver a la capital, pero nos vamos a trasladar hasta el sector oriente, particularmente a la comuna de Vitacura, porque en horas de la noche ocurrió esta situación, una carrera clandestina en el sector donde está la autopista Costanera Norte, a la altura del kilómetro 2 del Servicentro Copec San Francisco. Llegaron cerca de 400 personas, muchos de ellos aficionados por los automóviles, quienes se tomaron la calzada poniente de la autopista y ambas pistas para generar estas carreras clandestinas. Fue un hecho que incluso generó mucha preocupación entre los vecinos. Fueron aproximadamente entre las 10 de la noche hasta cerca de las 2 de la mañana y muchos vecinos quienes tuvieron que sortear esta situación de muchos ruidos molestos y también de los propios automovilistas que en horas de la noche estaban transitando por ese punto de la capital. Carabineros llegó hasta ese lugar, aseguraron que hicieron algunas infracciones, pero más tarde se retiraron. Son los antecedentes que Carabineros pudo recopilar y que también realizaron en ese lugar, pero esto generó mucha preocupación entre los vecinos. Los automovilistas que incluso iban transitando por ese lugar fueron desviados por los propios organizadores de esta organización. Estamos hablando de la agrupación de fanáticos de vehículos Speed Demons, los demonios de la velocidad, y quienes se tomaron la autopista Costanera Norte en horas de la noche. Incluso también los organizadores subieron distintas fotografías y también videos a través de sus redes sociales jactándose de todas estas carreras clandestinas y que incluso anunciaban que iban a realizar más de estos episodios en otros puntos de la capital, pero en lo particular esto fue una situación que ocurrió en horas de la noche y que se extendió hasta cerca de las 2, un poco más de la madrugada, y que generó mucha preocupación entre los vecinos ahí en ese punto del sector oriente y que también dificultó el tránsito. Incluso también hubo alerta por parte de la propia administración de la Costanera Norte, quienes estaban advirtiendo sobre esta situación a través de sus distintas plataformas con el fin de orientar a los conductores que a esa hora de la noche realizaban este tipo de recorridos en ese lugar, pero todo quedó estancado por estas personas que se tomaron las calzadas, ambas pistas del sector norte de la Costanera Norte, y que generaron entonces estas distintas carreras clandestinas. Fueron cerca de 400 personas en total las que se reunieron en este punto para generar estos episodios que estuvieron marcados entonces por una gran cantidad de personas y también bastante ruido, que es lo que señalaban los propios vecinos del sector ahí norte, oriente más bien, de la comuna de Vitacura. Increíble, sí. Ahora cada uno se forma su juicio de esto, pero es una muestra más de que todo el mundo hace lo que quiere. Y lo otro, espérate. Incluso en redes sociales jactándose, algunos. Pero espérate, si eso te iba a decir yo, ¿cómo se ponen de acuerdo para juntarse ahí? Por las redes, o sea, esto no se hace muy escondido, entonces... No, pero espérate, en sus redes el grupo que organiza esta carrera de anoche destaca un tremendo nivel de convocatoria. Y algunos de los participantes incluso se jacta diciendo, partenme esta, así como, dando cuenta de que Carabineros mucho que hacer respecto de esto no tiene. Realmente increíble, además con el riesgo que significa esto para personas que utilizan las vías y las autopistas urbanas sin saber que esto se está produciendo en ese momento. Se puede producir un atropello de los mismos asistentes. También, lo hemos visto, ¿no?, en algunos casos. ¿Sí? Bueno, y accidentes entre quienes participan en la carrera. Francamente, increíble. Rodrigo Pérez, gracias por todo el informe. Ya, vamos a un tema que ya anunciábamos bien relevante, porque a partir de este mes de marzo se va a poner fin a la repitencia automática. Sí, bueno,
los alumnos con 2 promedios rojos, que era lo tradicional, ¿no? Todos nos criamos con eso. Si había un segundo promedio rojo, repitiendo nomás, y era muy difícil zafar de aquello. Bueno, podrán ahora ser promovidos, pueden pasar de curso tras una evaluación de los profesores, de los docentes y un plan especial de aprendizaje. Bueno, queremos conocer más de este cambio, de este decreto que está en vigencia. Magdalena Miller, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, está con nosotros. Magdalena, gracias por acompañarnos temprano para hablar de este tema. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar me gustaría saber su opinión respecto a este tema como especialista. ¿A usted le parece que va en la dirección correcta? Sí, totalmente. Consideramos que es una buena noticia el que se flexibilicen los criterios de promoción para generar oportunidades de acompañamiento a los estudiantes y de que finalmente logren el objetivo de aprendizaje de cada uno de los niveles. Magdalena, ¿cuál es la base para tomar esta decisión? Porque uno podría pensar que hasta ahora las notas se convierten en el reflejo de lo que supuestamente los alumnos aprendieron durante su año escolar. Pero cuando uno ve que no necesariamente la nota va a determinar esto, que puede haber otro tipo de mirada para ver si se promueve o no a un alumno, uno empieza a creer que a lo mejor las notas no son necesariamente ese reflejo. Bueno, este decreto además profundiza en el tema de las notas, porque además de la evaluación sumativa, se pone mucho énfasis en la evaluación formativa y es como en diversificar cómo se ponen las notas. Que las notas no solo sean reflejo de un producto final, sino que también vayan evaluando los procesos. Y además que se consideren variables sociales, emocionales, de contexto. La evidencia es que por el mero hecho de repetir, los estudiantes no necesariamente después logran los resultados de aprendizaje, sino lo que pasa frecuentemente es que aumenta el ausentismo escolar y la deserción. Hay un impacto también, y es parte de las razones por qué se toma esta decisión en torno al efecto psicológico que genera también en el estudiante repitente, que antes lo consideramos algo bastante normal, pero he escuchado a algunos especialistas que dicen que acá se producen también los primeros efectos de, digamos, de la disociación con el resto del grupo, o sea, es el repitente. Sí, tiene efectos sobre la autoestima. También tiene efectos sobre el autoconcepto, que es la creencia de que uno cuenta con los recursos como para poder lograr ciertos objetivos. Entonces, el hecho de que tempranamente o en una etapa del desarrollo crítica uno desarrolla una creencia de que la inteligencia es algo que se tiene o no se tiene, que si independiente de lo que uno haga no logra los objetivos de aprendizaje, eso tiene un impacto muy fuerte en el rendimiento posterior. Se llama una motivación, una creencia fija acerca de la inteligencia. Ahora, mirándolo desde la otra vereda, ¿no se corre el riesgo con esto de promover al curso que sigue a alumnos que no lograron el aprendizaje necesario, que puedan llegar desnivelados, que al final, no sé, puedan completar sus ciclos escolares sin tener los conocimientos, las habilidades básicas para la vida, que después sí cada vez se va poniendo más exigente, digamos? Después no sé si hay tantas segundas chances. Sí, totalmente, pero ese es un riesgo no solamente para los niños repitentes, sino que de acuerdo a las evaluaciones que tenemos de CIMSE, hay muchos estudiantes que aún siendo promovidos no tienen los conocimientos o las bases para ir articulando los conocimientos. Entonces eso más bien nos pone un desafío a nivel de la diversificación de las metodologías de enseñanza, de evaluación, más que atribuir a un niño en particular el fracaso en su rendimiento escolar. Es un desafío para el contexto, para el sistema, no para el individuo en particular. Entonces, claro, pueden crear vacíos, pero es desafío el sistema, llenando el desafío y generando oportunidades curriculares desafiantes para todos los estudiantes. Sí, bueno, queda claro que para usted también esto es una medida que avanza en el sentido correcto, que tiene muchos beneficios, pero me quiero poner un poquito unos años encima, me voy a echar unos 15, 20 años y voy a ponerme en los zapatos de ese apoderado mayor, ¿ah? Que dice, Magdalena, ¿existe o no existe la flojera? ¿O ese concepto lo tenemos que erradicar? Porque hay algunos que también ve en que se empiezan a perder esos patrones que hacían que de un otro modo te obligaban a hacer un esfuerzo. Y a lo mejor hay un alumno que sí tiene problemas atendibles de aprendizaje, razones de fondo, que le cuesta más, en fin. Pero a lo mejor hay otros que tan solo no hacen el esfuerzo.
¿merecen también ser promovidos? ¿Cómo se analiza ese factor también? ¿O hay que dejarlo de lado? Sí, sin duda el riesgo es que no se valore el esfuerzo, pero sin embargo yo creo que es muy, muy importante entender que esta medida no es promoción automática tampoco, sino que lo que hacen cuando hay situaciones, se cae en una situación de riesgo que es analizada por muchos profesionales. Entonces, si hay situaciones de problemas motivacionales, emocionales, que están pudiendo afectar el aprendizaje, la idea es no dejar que eso se solucione solo, sino que generar oportunidades concretas para que los estudiantes, aún que tienen esos síntomas que se llaman flojera, que muchas veces tienen que ver con la sensación de que hagan lo que hagan, no tienen oportunidades para lograr los desafíos que se les proponen, puedan tener soporte y que podamos hacernos cargo y no atribuírselos individualmente como flojera, sino que tratar de conscientemente poder generar posibilidades para que desarrollen recursos y se esfuercen y ese esfuerzo dé fruto. La flojera muchas veces se traduce porque independiente que tú te esfuerces, ese esfuerzo no da fruto. Si ese esfuerzo no da fruto, se traduce en una desmotivación que se evidencia en lo que podemos llamar flojera. Magdalena, otra de las cosas que este decreto contempla es una nueva... Perdón, ¿me escucha? ¿Me escucha? Le decía que otra de las cosas que este decreto contempla es también la revisión de cómo se califica, de cómo en el fondo las notas van reflejando este avance de los escolares durante todo su aprendizaje. ¿Cómo debería ser a partir de ahora? ¿Cómo cambia el decreto la mirada sobre las notas? Se habla aquí de notas más formativas. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a rectificar ahí el contacto con Magdalena, tuvimos un pequeño problema, pero es un temazo, porque acá claro, es este decreto que elimina la repitencia automática cuando hay 2 promedios rojos, como siempre fue, pero hay temas bastante de fondo que se comienzan a materializar en cómo estábamos haciendo educación. Incluso hay algunos especialistas que no lo contempla este decreto, ojo, pero que ya hablan de que a lo mejor este sería un paso para eliminar las notas. Bueno, hace rato se viene cuestionando... Hay sistemas de educación que no usan notas. Sí, o por lo menos en los más chiquititos. Hay colegios que han tenido proyectos donde, por ejemplo, se califica con escalas, que es distinto a las notas, con el logrado, por lograr, como los más chicos, para no rotular, porque las notas también pueden ser fuente de frustración para aquellos que no tienen las calificaciones que uno esperaría. Así que bueno, vamos a ver cómo se va aplicando esto en los colegios, cómo va impactando en el sistema educativo, al menos desde mi opinión, todo lo que sirva para tener una mirada más integral del desempeño de las personas es bueno, porque a lo mejor la nota o la meta final, que es la nota, a veces no refleja todo el proceso anterior. Parece que volvemos con Magdalena, ¿no? Estamos en contacto. Magdalena, ¿me escucha ahora? No, ya, definitivamente. Le agradecemos a Magdalena Miller por haber conversado con nosotros con este tema tan relevante para la educación, que a lo mejor tantos papás y mamás están viendo hasta ahora y van a ir viendo cómo se va aplicando en los colegios. Sí, le damos las excusas también, porque ahí tuvimos un problema nuestro técnico, pero ya vamos a tener alguna oportunidad, ojalá en el futuro, de poder seguir desarrollando temas de educación junto a ella. Vamos a otra noticia. Son 20 para las 8. La siguiente es la segunda parte de la entrevista que obtuvo 24 horas a Fabiola Campillay. Sí, acá relata el momento de cuando tomó conciencia de lo que le había ocurrido y cómo se enteró también que había quedado ciega. Sí, en paralelo la Fiscalía aseguró que ya tiene imágenes correspondientes a la cámara GoPro que llevaba uno de los carabineros. Imagínate, yo no recuerdo ni siquiera el golpe. Y ahora ya pesa todo lo que me pasó. Para Fabiola Campillay fue un desahogo, una descarga emocional, una forma de expresar su malestar y de dejar en evidencia esas secuelas incurables que la acompañarán por siempre. Estas son imágenes de Fabiola entregadas por su círculo íntimo, alegre, disfrutando de compartir con los suyos, estar en reuniones familiares.
Ya es sabido, su vida dio un giro total. En la entrevista que dio a 24 horas también quiso compartir otras cosas, detalles de ese 26 de noviembre. En simples términos, lo que ella recuerda de ese día. Es poco, son solo algunos destellos, relámpagos que de vez en cuando vienen a su mente. No recuerdo nada y solamente yo recuerdo, imagínate, yo no recuerdo ni siquiera el golpe. Solamente yo recuerdo cuando parece que me iban subiendo a una camioneta porque yo le decía a mi hermana que me dolía, que me dolía. Y ahí, cuando yo le dije que me dolía, yo... Perfecto. Y desperté un día martes en el hospital. Y era martes porque yo le pregunté a una enfermera y me dijo, hoy es martes, me dijo. Y yo le dije, ¿y dormí una semana? Una semana estuve así, que no recuerdo nada de ese tiempo. Una semana inconsciente, peor aún, sin poder abrir sus ojos. Aún no le daban el diagnóstico final, ese que arrojó un severo daño a su vista. Había esperanza, pasaron varios días y se hicieron los máximos esfuerzos. Pese a todo, no volverá a ver. En primera instancia, fui muy fuerte. Lo tomé, no sé si decir de buena manera, pero lo tomé con fuerza. Esa vez lo tomé como, yo creo, como muy ligeramente, y ahora ya pesa todo lo que me pasó. Este registro inédito es de los últimos días. Fue cuando pudo compartir con su familia antes de volver al hospital. Se ve una Fabiola tranquila y serena, en compañía de su esposo. Ella solo espera que esto pase pronto para volver con los suyos. Ha sido muy doloroso, dice. ¿Cómo sientes tu carita? ¿Te tocas y todo eso? Sí, pero cuando te tocas tu cara, trato de no tocarla. Porque cuando yo la toco no me siento bien. Aún tengo una parte dormida al lado izquierdo. Con su testimonio solo busca justicia, que se esclarezcan los hechos, encontrar responsables. La investigación sigue en desarrollo. Fuera de cámara, la Fiscalía confirmó que sí cuenta con los registros de imágenes de una GoPro que ese día llevaba un carabinero y que cuentan con ellas desde enero. Nosotros estamos planteando como instituto que una de las formas de reparación integral que se le puede hacer a Fabiola es tomar todas las medidas, no solamente para que se sepa la verdad, qué ocurrió, no solamente para que se sancione a los culpables, sino que el testimonio de Fabiola nos sirva para el nunca más. Este hecho, como tantos otros, obtenga justicia, que se llegue a la determinación de los responsables, no solo de los responsables materiales, sino que también de los responsables ideológicos y de los mandos superiores, porque entendemos que aquí hay una verticalidad del mando y una institución responde a eso. En términos de salud, Fabiola deberá someterse a 2 nuevas intervenciones quirúrgicas. Son riesgosas, aún no sabe las fechas, eso la mantiene ansiosa. Eso ha sido largo y pesado, súper pesado. Las operaciones han sido pesadas y dolorosas. Quedan 2 cosas importantes, recuperarse y lo que está en manos de la justicia. Por ahora, Fabiola Campillay se mantiene pendiente a la espera de tener alguna novedad de quién le pudo haber provocado este daño irreparable. Internacional. 15 minutos para las 8, revisamos la agenda internacional. Ignacio Martínez con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Gonzalo? Carla, muy feliz cumpleaños. Gracias. Buen día para todos. Bueno, vamos a comenzar nuevamente hablando del coronavirus porque se acaba de confirmar hace minutos el primer caso en la Ciudad del Vaticano, por lo que fueron cerrados los centros sanitarios del Estado para que sean desinfectados. La Dirección de Sanidad e Higiene ha informado a las autoridades competentes italianas y se han implementado los protocolos sanitarios previstos, según explicó un comunicado el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. No se ha comunicado si fueron necesarias medidas de cuarentena entre los empleados y ciudadanos de la Ciudad del Vaticano. Allí, tal como en el resto de Italia, el país más afectado en Europa por esta epidemia de coronavirus, ya se había aplicado normas de seguridad para evitar la difusión del contagio.
varias medidas que han sido instrumentadas en las últimas semanas y la Santa Sede informó el jueves que se estudian otras medidas específicas ante los eventos que congregan a turistas y fieles, como por ejemplo las audiencias generales de los miércoles con el Papa Francisco, de las cuales no participó en los últimos días porque también está resfriado, o el rezo del Ángelus dominical en la plaza de San Pedro. En ese caso, el Vaticano tendría que adecuarse al decreto que fue emitido hace poco por el gobierno de Italia y que suspendió precisamente todos los eventos que conlleven aglomeraciones para contener la epidemia. Oye, el tema del Papa es bien especial. Ojo con esto. Hubo alerta toda la semana pasada porque estaba con síntomas de resfrío, de gripe. Es una persona muy mayor. Sí. Tiene un problema pulmonar. Sí. Y además en el grupo de riesgo. Y está en el grupo de riesgo. A ver, espérate. Si el coronavirus tiene algo amenazante y serio, es la letalidad desde los 60 años para arriba. Y desde los 70 se acerca al 15%. Sí. Entonces... va a haber buena parte de la curia, porque los que están en el Vaticano son todos mayores, sí. Que a lo mejor van a tener que cambiar su forma de interactuar con la feligresía y en fin. O sea, en Italia la cuestión está bien seria. Sí, y bueno, en Italia hay cerca de 3.300 contagiados. Siguen aumentando las muertes también. Más de 140 muertes. Más de 140 muertes. Y en el norte en particular fueron suspendidas todas las misas semanales, precisamente a raíz de esta situación. Todavía se mantienen las de los fines de semana. Pero sí es un tema preocupante, obviamente, y el Papa Francisco, bueno, se sometió, como les informábamos esta semana, a la prueba del coronavirus dando negativo, pero obviamente tendrá que seguir siendo monitoreado y controlado. Se lo vio el domingo pasado, de hecho, tosiendo y estornudando durante la misa del Ángelus, y después él mismo confirmó que no iba a participar de las audiencias privadas durante la semana. Pero bueno, habrá que ver qué otro tipo de medidas se toman o se implementan. Por ahora no hay más datos respecto de esta persona contagiada. Y no es solamente una cuestión de que preocupe por la Iglesia Católica. Esto está afectando a otras religiones también. Irán suspendiendo actividades súper importantes para su religión, que también son muy masivas. O sea. Claro, o sea, todo ese tipo de actividades religiosas que congregan a muchas personas son focos que facilitan o posibilitan un mayor contagio, porque se junta mucha gente, son aglomeraciones, y allí es más... se vuelve todo más propenso al contagio de este virus, que precisamente se adquiere vía aérea y es tan contagioso como ha sido ya confirmado. Así que entonces se informa de este primer caso en el Vaticano por parte de las autoridades de la Santa Sede. Veremos qué otras noticias surgen a lo largo del día. Y a propósito del coronavirus, en América Latina ya son 30 los casos de contagio, y en Argentina se informó del segundo contagiado, un hombre de 23 años que llegó a Buenos Aires el 1 de marzo, proveniente de Italia precisamente. El Ministerio de Salud argentino aseguró que se encuentra estable y que está en aislamiento en una clínica de la capital. Así, el vecino país registró este segundo caso de COVID-19, mientras que en Brasil se confirmó el contagio en una menor de 13 años que no presentaba ningún síntoma como fiebre, tos o dificultades respiratorias, pero el resultado de su análisis sí dio positivo, y había también retornado al país desde Italia en los últimos días esta adolescente. Brasil suma ya 8 contagiados del COVID-19, solo superado en la región por Ecuador, que ya tiene 10 casos, por lo menos confirmados. Aquí ya sabemos que son 4. Bueno, además, como mencionábamos, se disparó el número de muertos en Italia. Se confirmaron 41 nuevos fallecidos en las últimas horas, elevando la cifra hasta los 150 muertos, mientras que son centenares los contagiados en otros países europeos como España, donde también hubo 4 muertes, y en el Reino Unido, donde se disparó en las últimas horas porque era uno de los países menos afectados hasta ahora. Sí. Qué bueno el dato que daste de la niña de 10 años para hacer hincapié en algo. Si hay algo positivo, entre comillas, es que la letalidad para los niños es nula. O sea, no ha habido casos de niños que mueren, pero sí se contagian y sí transmiten. Y incluso a veces asintomático, porque el caso de la niña de 13 años en Brasil ha sido sin síntomas, claro, y ella dio positivo en el examen del coronavirus. Sí, es un tema a tener en cuenta sin lugar a dudas, mientras que en Corea del Sur, por ejemplo, los contagiados siguen en aumento, es el segundo país más afectado, después de China obviamente, y ya son más de 6.200
los contagiados, 42 fallecidos. Vamos a, obviamente, tenerlos al tanto de lo que ocurra en esta jornada con el tema del coronavirus, que sigue generando gran preocupación mundial. Vamos a otras noticias. Rusia y Turquía alcanzaron una tregua para frenar los combates en Siria en medio de una escalada que ha profundizado la crisis de los refugiados en Europa. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan acordaron un alto al fuego desde esta medianoche en la provincia siria de Idlib, en donde se han registrado los combates más duros que han causado la muerte de al menos 50 soldados turcos en las últimas semanas, lo que precisamente hizo que Erdogan decidiera abrir la frontera para dejar pasar hacia Europa a refugiados sirios. Esto ha causado un gran problema, principalmente en Grecia. Turquía ha enviado miles de tropas a Siria para prevenir la ofensiva del régimen de Bashar al-Assad, que es apoyado precisamente por Rusia. Ayer se reunieron en Moscú Putin y Erdogan y llegaron a este acuerdo diplomático luego de varios días de tensiones. Entre las cuestiones más destacadas, bueno, el cese de las hostilidades del fuego y también un corredor humanitario, principalmente en la región de Idlib. En las últimas horas se hicieron virales unas imágenes de esta pelea en el Parlamento turco. Ayer las compartíamos con ustedes durante las tensas discusiones precisamente sobre la participación militar del país en Siria, precisamente con acusaciones por parte de la oposición al presidente Erdogan por su política de enviar, ahí vemos la pelea, de enviar a soldados turcos a Siria, y la situación con el apoyo de Rusia al régimen de Bashar al-Assad. La situación ahora parece que llega a esta tregua. Veremos si se mantiene y si puede llegarse a una solución en torno a este conflicto. Vamos ahora a México, donde miles de jóvenes salieron a las calles para reclamar por seguridad tras el asesinato de 3 estudiantes universitarios y el aumento de los crímenes violentos en el país. En una masiva protesta, unos 150.000 jóvenes de todas las universidades del Central Estado Mexicano de Puebla marcharon para exigir justicia y seguridad a las autoridades tras el asesinato de 3 estudiantes, 2 de ellos colombianos, y del conductor de Uber que los trasladaba al momento del crimen. Los homicidios, que todavía no han sido esclarecidos, ocurrieron el pasado 23 de febrero y los cuerpos de las 4 víctimas fueron encontrados al día siguiente en una carretera. Según cifras de las autoridades, Puebla registró 1.249 asesinatos en 2019, una cifra muy parecida a la del año anterior. El alza de la violencia en este estado es un reflejo de la ola de crímenes que vive México, que reportó 34.500 homicidios el año pasado, una cifra nunca antes registrada en el país de América del Norte. Y en Estados Unidos, la senadora Elizabeth Warren abandonó finalmente la carrera presidencial demócrata tras los malos resultados que obtuvo en el supermartes. La senadora de Massachusetts confirmó que renuncia a su postulación en las primarias demócratas luego que el miércoles lo hiciera también el multimillonario y exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Warren, de 70 años, fue una de las primeras en presentar su candidatura y de hecho llegó a ser favorita en los sondeos a fines del año pasado, pero bueno, no obtuvo buenos resultados. Tras el inicio de las primarias de su partido, cuando se enfrentó a las urnas, todo cambió. La ex candidata pidió tiempo para definir a quién dará su apoyo. Si a Bernie Sanders, lo que sería una decisión más lógica, o por lo menos acorde a su programa y a su perfil, eran los dos candidatos más hacia la izquierda en la interna demócrata, o a Joe Biden, como también lo hicieron Bloomberg y los otros ex candidatos que dejaron la carrera demócrata, Pete Buttigieg y Amy Klobuchar. Por ahora no se ha definido Warren por un candidato a apoyar. La senadora había centrado su campaña en un mensaje anticorrupción, con propuestas precisamente más hacia la izquierda y argumentando que el país necesitaba un cambio estructural. Se limpia entonces la carrera demócrata, se despeja y queda, como ya lo mencionábamos, la pugna entre estos dos candidatos, los más veteranos. No hubo finalmente ningún tipo de renovación en una interna en una primaria demócrata que comenzó con 20 candidatos, que marcaba precisamente diferencias generacionales de raza, de religión, pero ahora quedó la definición entre estos dos candidatos septuagenarios, blancos, hombres y de una larga trayectoria política en Estados Unidos. La justicia británica dictaminó que el emir de Dubái torturó y secuestró a 2 de sus hijas y a su esposa, la princesa Aya de Jordania. El tribunal atribuyó a Mohammed bin Rashid, que además es primer ministro y vicepresidente de los Emiratos Árabes, los cargos de secuestro, retorno forzado, tortura y campaña de intimidación contra Aya, su exesposa, quien huyó de su cautiverio en noviembre del año pasado. Previamente,
Sus 2 hijas también habían intentado escapar. La primera, Shamja, huyó a Reino Unido en el año 2000, pero fue recapturada y sedada por agentes de su padre para ser devuelta a Dubái, donde aún permanece retenida. Su segunda hija, Latifa, también fue atrapada 2 veces tras escapar del emir árabe, y sus denuncias de abusos físicos ejercidos por Bin Rashid fueron acogidas finalmente por el tribunal. Con la sentencia del Supremo que el jeque intentó entorpecer en reiteradas ocasiones, Aya de Jordania, la ex esposa, logra asegurar su custodia y protección para sus hijos, además de una orden de alejamiento de su ex esposo, el emir de Dubái. El gobierno de Brasil comenzó a retirar a algunos de sus diplomáticos de Venezuela, pero todavía mantienen la embajada y consulado abiertos en el país que es gobernado por Jair Bolsonaro. El gobierno precisamente de Bolsonaro ordenó la salida de 4 diplomáticos y 11 funcionarios y a la vez notificó al gobierno venezolano que retire a sus representantes del territorio brasileño. La decisión fue firmada por el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo. Aún evalúa el gobierno de Brasil la asistencia consular para los ciudadanos brasileños que siguen todavía residiendo en Venezuela. Unos 10.000 brasileños viven en el territorio del país caribeño y dependen además de este servicio para emitir los documentos de identidad. Desde el lado de Venezuela también el gobierno chavista ha retirado a algunos de sus funcionarios desde la sede diplomática en Brasilia. Todo esto obviamente en el marco de las diferencias crecientes entre los dos gobiernos. Brasil condena al régimen chavista y además apoya a Juan Guaidó como presidente encargado. Y cerramos con estas imágenes impactantes. Vean ustedes, esas son langostas. Se ha detectado esta plaga en varios países de África Oriental, haciendo que crezca el temor porque esto puede afectar obviamente el cultivo de alimentos. Esta plaga causa actualmente daños enormes en los cultivos de países como Etiopía, Kenia y Somalia, donde factores climáticos que han sido además magnificados por el calentamiento global, la escasez de pesticidas y la falta de experiencia en muchos casos ha convertido a las langostas en un peligro para la subsistencia de miles de personas. Los enjambres de estos animales pueden viajar hasta 150 kilómetros al día y contener de 40 a 80 millones de especímenes por kilómetro cuadrado. La FAO, el organismo para la agricultura y la alimentación de la ONU, advirtió que si no se controlan podría multiplicarse por 400 esta plaga de langostas en el mes de junio y poner en riesgo las cosechas de las que depende la alimentación de 19 millones de personas en regiones africanas en las que la población ya padece hambre. Estas cosechas representan al menos un tercio de los alimentos que son consumidos. De dimensiones bíblicas, la plaga. Oye, 2 datos que me llaman la atención. ¿Sabes que esta plaga avanza hasta 150 kilómetros en un día? Sí. El tema es que le hacen honor al dicho, comen más que las langostas. Comen hasta lo que come 35.000 personas. O sea, arrasan los cultivos. Por eso la preocupación porque puedan ocasionar falta de alimentos. Bien, pues Ignacio, muchas gracias. Buena jornada, que te vaya bien, que tengas un buen día. Y nos vamos porque son casi las 8 ya de la mañana. Que tengan un muy buen día. Chao. Hemos presentado 24 AM.